Bienvenidos a Maxi Dividendos y hoy vamos a hablar de Simplicity Dividend, una página web que yo conocí en tiempos de COVID y la verdad es que me fue muy útil porque yo solo invertía hasta entonces en acciones de IBEX y cuando conocí esta página a través del grupo de Telegram DG y Dividendos Crecientes, del cual a día de hoy soy administrador, cuando conocí esta página me cambió totalmente, me abrió la mente a las acciones de Estados Unidos, pues veremos que es muy útil porque esta página nos ofrece con unos pocos clics y unas pocas datos de manera muy gráfica, saber cómo se comportan las empresas, especialmente respecto al dividendo, al crecimiento del mismo, qué hicieron en las crisis grandes, como por ejemplo la de 2008. Es muy buena, muy útil y muy fiable. Normalmente la gente acude para mirar esas cosas cuando no tiene mucha idea, yo lo hacía al principio, a páginas como Investing. Investing está muy bien para saber la cotización de una empresa, pero sin embargo podemos encontrar, y de hecho encontramos a menudo bastantes errores. Errores de todo tipo. Por ejemplo, Eurofoods. Durante mucho tiempo Eurofoods tuvo aquí un dividendo totalmente incorrecto. A día de hoy no sé si es correcto exactamente esto, pero lo tuvo durante mucho tiempo incorrecto. ¿Por qué? Porque Eurofoods dio un dividendo extraordinario un año e Investing lo tomó como un dividendo normal, como un dividendo estándar y daba aquí una rentabilidad del 10%. Algo totalmente erróneo, no es fiable para saber ningún tipo de dato de ese tipo. Lo más fiable tenemos que decir que es la web de la propia empresa, donde podemos encontrar todos los resultados, datos y la información más oficial. Pero cada empresa tiene su propio sistema, su propia organización y puede ser bastante tedioso encontrar ciertos datos. Y hay muchos a lo mejor no están ni calculados como sí están aquí en esta página. Dentro de que no es la web de la empresa, es de las mejores opciones, muy actualizada, muy fiable, con artículos incluso que justifican por qué una empresa le dan un ratio, un rango de que pueda cortar el dividendo más o menos fácil en base a muchas noticias y a resultados y demás. Podemos ver datos muy útiles. Vamos a ir viendo cómo funciona esta página y cómo usarla de manera gratuita incluso. Lo primero que debemos hacer es registrarnos de forma totalmente gratuita en esta web. Picamos aquí y vemos que tenemos 14 días de prueba. Podemos también pagar el registro de la página y de esa forma tendremos un mejor servicio, pues podremos guardar nuestra cartera y tendremos siempre, digamos, nuestra cartera actualizada y guardada en esta web. Pero si queremos lo podemos utilizar de forma totalmente gratuita y legal. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un nombre, nos podemos inventar lo que queramos. ¿De acuerdo? Una dirección de email, dividendos crecientes, lo que queramos. Podemos poner cualquier cosa. No hay que tener acceso a esa dirección de email, ¿de acuerdo? Porque no hace verificación de email. En parte ese es el truco para poder usarlo de forma cómoda cada 14 días. Y ponemos también una contraseña cualquiera. Le damos a aprobar durante 14 días. Si nos sale la ventanita de guardar la contraseña, que a mí me está saliendo, pero no os aparece en la captura, ¿de acuerdo? Me está saliendo, le doy a guardar la contraseña para que sea más cómodo la próxima vez que quiera entrar y picamos aquí y de esta forma ya estamos dentro. Tan solo tenemos que cada 14 días repetir esta operación con cualquier email complejo inventado y de esa forma tenemos acceso a esta página o bien pagamos la suscripción. Pero si queréis usarla, podéis usarla de forma totalmente gratuita. Vamos a ver las diferentes secciones que tenemos en esta web. La primera y bastante útil es esta de aquí, donde podemos ver las últimas noticias referente al mundo de los dividendos. Como por ejemplo, podemos ver aquí Cisco aumenta el dividendo 2,6, extendiendo el crecimiento del dividendo durante 13 años. Nos da un pequeño texto con la noticia de cómo ha aumentado el dividendo, de sus resultados y demás. Nos dice el dividendo actual, cómo de seguro es el dividendo y el crecimiento del mismo. Normalmente nos ponen todas las subidas, noticias importantes, incluso recortes de dividendo, todo. En cualquier momento podemos picar en el nombre de la empresa y nos lleva a su página en concreto dentro de Simplicity Dividend, donde podemos ver mucha información. Y la verdad es que es una noticia o una página de noticias bastante útil,
porque nos permite mantener actualizada nuestra hoja, nuestro Excel y demás, con las diferentes subidas de dividendo que hay y un poco hacer el seguimiento de cómo las empresas van evolucionando de manera creciente, preferiblemente el dividendo. Vamos a seguir viendo las secciones más interesantes de esta página. Ahora tenemos la sección portfolios, la cual no merece la pena verla porque solo si pagamos la suscripción merecería la pena, ya que en ella podemos incluir nuestra cartera, pero si estamos usando de manera gratuita no vamos a repetir este paso cada 14 días. Tenemos la sección ideas. Es bastante buena, bastante útil porque nos permite, por ejemplo, filtrar las empresas por aquellas que dan un alto dividendo. Aquí lo clasifica como más de un 4%. Si picamos, veréis que todas dan más de un 4 y si en cualquier, digamos, cabecera de columna picamos, podemos organizarlo desde la que da más a la que da menos, siempre por encima de ese 4, ya que lo hemos filtrado así. O por ejemplo la que considera más segura, si queremos hacer una búsqueda de alto dividendo y seguridad, según esta página sería muy útil, o por ejemplo alto crecimiento del dividendo y a la vez pues que dé más de un 4, pues otra forma de verlo y de filtrarlo. La verdad es que es bastante útil y como siempre, podemos picar en cualquier empresa y nos lleva directamente a ella. Bastante útil para poder acceder a empresas de alto dividendo, por ejemplo, empresas de alto crecimiento del dividendo. Estas empresas pues muchas veces se caracterizan, como podéis ver, por tener un dividendo más bajo, un dividendo más seguro y sin embargo un crecimiento del dividendo. Si somos jóvenes e invertimos pensando a muy largo plazo, estas empresas siempre son una gran idea. Y aunque no seamos tan jóvenes también, porque estas empresas con el paso del tiempo, pues las perspectivas que tienen acabarán en gran medida con el paso de los años superando a las empresas que nos dan un alto dividendo pero un bajo crecimiento. Si ahora le damos aquí a ideas de nuevo, pues podemos ver, por ejemplo, los aristócratas del dividendo. Son aquellas compañías que llevan más de 25 años subiendo su dividendo. Sin duda, eso es una muestra de una capacidad, de un compromiso con el accionista bastante importante. Y de nuevo podemos decir, bueno, pues esta empresa, ¿cuál es la que más dividendo da de los aristócratas? Pues por ejemplo es esta, ¿de acuerdo? ¿O cuál es la que más crecimiento tiene de los aristócratas? ¿O cuáles son las más seguras dentro de los aristócratas del dividendo? Muy útil. De nuevo picamos aquí en ideas. Dividend King, aquellas que llevan más de 50 años nada menos que subiendo el dividendo. Pues aquí tenemos grandes empresas. Yo estoy seguro que una cartera hecha de forma aleatoria, entre comillas, con estas empresas iría bien a largo plazo. Pues bueno, analizamos nuestros datos, vemos el momento en el que están, ¿de acuerdo? Porque incluso nos dice si está por encima de los últimos años. Fijaos, esta, por ejemplo, está altísimo referente a los últimos años, el dividendo. Muy útil también. También tenemos por aquí, pues vamos a mirar un poco por encima, no vamos a ver todo, pues digamos, la cartera o portfolio de Warren Buffett, ¿de acuerdo? Con empresas que lleva Warren Buffett o que lleva el propio Bill Gates. Incluso una sección para los REITs, que se ha demostrado que son una gran inversión a largo plazo también. Y siempre podemos organizarlo esto como queramos, picando en las diferentes cabeceras de las columnas. Bueno, sección ideas donde nos puede servir muy bien para encontrar nuevas empresas, siempre luego mirando un poco pues sus fundamentales, últimos resultados y demás. Pero muy útil, de un vistazo rápido tenemos acceso a mucha información de las empresas. Bien, vamos ahora a ver cómo buscamos aquí una empresa. Por ejemplo, Johnson Johnson, ponemos aquí su ticker y vamos directamente a ella. Pues vamos a echar un ojo a lo que nos muestra aquí. Vemos el nombre, nos dice incluso el sector al que pertenece, el dividendo actual que da. Vemos la gráfica de evolución del dividendo, ya vemos que estamos en un buen momento para comprarla en cuanto al dividendo que da. Cuanto más cara esté la acción, más abajo va a estar esta gráfica, o cuanto más barata esté, más alta va a estar. Es decir,
sería un buen momento, donde está dando Johnson Johnson más de un 3%, lo segura que es, ya vemos que es un 99%, el último crecimiento del dividendo, que fue en abril del 2023, fue un 5,3%, el precio, la capitalización, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ir viendo lo más importante. Aquí nos da alguna noticia referente a Johnson Johnson. Bueno, en este caso nos cuenta de qué va la empresa aquí. Y aquí vemos diferentes noticias, efectivamente. Si picamos en cualquiera de ellos, pues nos cuenta sobre últimos resultados, sobre todo las novedades que van saliendo de las empresas, bastante útil. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues estas métricas, el payout, es decir, qué porcentaje de su ganancia usa para el dividendo y si es bajo o no referente a las compañías de su mismo sector. Por ejemplo, los años que lleva subiendo el dividendo sin ninguna reducción, ¿de acuerdo? 108 años, nada menos. ¿Qué hizo, perdón, durante la última crisis del 2008? Pues lo incrementó incluso en la crisis, un dato muy importante. Y bueno, vamos a ver más cosas que nos pueden servir muy útil. El último incremento del dividendo fue de un 5,3. En los últimos 5 años la media anual ha sido de un incremento del 6%. Y durante los últimos 20 años nada más y nada menos que un 8% de crecimiento del dividendo anual. Vemos la gráfica incluso desde 2004 cómo ha ido aumentando sus dividendos. Ya vemos que aquellos que compraron sobre 2008 o 10, pues ya casi han doblado el dividendo que estaban recibiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver aquí? Pues qué meses paga, cuánto paga anualmente en dólares, cuándo ha sido el último ex dividendo o cuándo será. Vemos que es el 16 de febrero y el día de pago, que es el 5 de marzo. ¿De acuerdo? Aquí vemos los dividendos últimos, los meses, lo que ha pagado en cada mes en que ha pagado el dividendo. Y aquí también nos dice si el dividendo está por encima o por debajo de su media de 5 años. Por ejemplo, en este caso está 14% por encima de su media de 5 años y eso significa que Johnson Johnson está infravalorada, ¿de acuerdo? Y eso lo dice que está infravalorada siempre que no haya un motivo que pueda afectar a los fundamentales de la empresa a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la página aquí diga que esta empresa está regalada, y que sea un 200% por encima de su media de 5 años. Eso no quiere decir que sea una buena compra. Deberíamos investigar el por qué. En esas noticias que vemos más arriba y demás, nos informa. Pero podemos acceder a la web de la empresa o buscar información para saber un poco por qué está tan devaluada. De esa forma podemos apostar si es una buena inversión o sin embargo está muy barata y da mucho dividendo porque tiene realmente un problema que puede afectar en el largo plazo, porque en esta estrategia lo importante no es comprar empresas que no tengan ningún problema, porque todas las empresas en algún momento tienen algún problema. Lo importante es comprar empresas que tengan problemas temporales ajenos a sus fundamentales o que pensemos que se van a solucionar. Por ejemplo, una empresa que esté muy afectada por la inflación en estos tiempos últimos, en final de, alrededor de 2023, que ha habido tanta inflación, esas empresas han caído mucho en bolsa, con lo que este dividendo normalmente o este porcentaje era mucho más alto de los últimos 5 años. ¿Es un problema temporal la inflación? Sí. ¿Es un problema ajeno a los fundamentales de la empresa? Sí. ¿Es un problema que se solucionará a largo plazo, tarde o temprano? Sí. Pues es momento de comprar ese tipo de empresas. Esta estrategia va de eso, de comprar empresas que tienen problemas temporales. Y este dato nos va a mostrar, y nuestro estudio del momento de por qué la empresa tiene este dato muy alto, si es buen momento para comprarlo. Aquí nos habla también de cómo está el precio referente a las últimas 52 semanas, ¿de acuerdo? Y luego pues nos pone aquí, por ejemplo, bueno, aquí vemos que es el mínimo y el máximo. Pues cuanto más esté más cerquita del mínimo, mejor, entre comillas, ¿de acuerdo? Bueno, cuándo son los próximos resultados, cuándo han sido los últimos resultados, pues aquí ya nos da más datos, ¿de acuerdo? Que no vamos a entrar
en todo en detalle, pero por ejemplo aquí las ganancias por acción, pues esto cuanto más crezca mejor. Y bueno, ¿cuántas acciones hay? Pues si esto, cuantas menos acciones haya cada vez, mejor. Las empresas van reduciendo su número de acciones, comprando acciones, haciéndolas desaparecer, para también es una forma de premiar al accionista. Porque cuantas menos acciones haya, pues a la hora de repartir dividendos, a más tocamos, para que me entendáis. Bueno, bastante útil todo. Incluso la deuda, podemos verla, la deuda que tienen las empresas. Y normalmente, pues siempre te ponen una línea de qué es lo recomendable. Por ejemplo, por debajo de 3 es recomendable. Pues 0,20, muy bien. Pues esto sería lo que nos puede ofrecer referente a cualquier empresa. Podemos buscar otra, por ejemplo, y lo vemos. Altria, famosa empresa de inversión por dividendos. Fijaos su punto de entrada, el dividendo es algo más inseguro. Aún así, pues ¿cuánto tiempo lleva Altria dando dividendos crecientes? Pues solo 54 años. Muy útil también. Y muy buena empresa. Pues creo que con esto ya podéis empezar a profundizar un poco y ver, por ejemplo, que está en un buen precio ahora mismo. Siempre, como digo, informándose de por qué ocurre esto, ¿de acuerdo? De por qué puede estar barata o por qué esto puede estar muy alto. Pero como digo, hay que intentar comprar las empresas en momentos en los que tengan problemas temporales. Y ya por último tenemos la sección newsletter, donde si picamos y le damos a descargar, veremos que nos baja un PDF donde podemos acceder, bueno, pues a una especie de revista donde nos cuentan pues cosas sobre el mundo del dividendo, la bolsa y demás, que también es bastante útil y la podemos obtener de manera gratuita. Muy interesante. Así que poco más que decir por ahora de esta web. A mí me encanta, muy útil, me abrió mucho los ojos a Estados Unidos, nos demuestra que la inversión por dividendos es muy rentable, por dividendos crecientes, que hay empresas que llevan muchísimo tiempo subiendo el dividendo, que tienen subidas, pues por ejemplo como Microsoft no lleva tanto tiempo porque es una empresa tecnológica, pero sin embargo, fijaos los últimos 20 años que subida el dividendo. Hay otras que además ahora están especialmente baratas, que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva esta empresa subiendo el dividendo? 139 años. Pues ahí es poco. 139 años de subida del dividendo. Ahora mismo está en un momento un poco difícil. Como vemos, nos lo muestra que está un 75% por encima de su media de 5 años. Pues lo comentado sería mirar el por qué también. ¿De acuerdo? No os quedéis solo con los datos que da esta empresa, pero nos sirve muy bien para ver, esta empresa no, esta página, pero nos sirve muy bien para ver de un vistazo rápido, de manera muy visual, muy gráfica, todos estos datos que son tan importantes a la hora de invertir por dividendos. Espero que os haya gustado. Hablaremos después o más adelante de una página que se llama Dividend Data. Lo podréis encontrar en mi canal en breve. Y en ella podremos ver algo muy parecido, aunque menos visual, pero muy útil también, sobre las empresas de Reino Unido.